Bueno, y me da mucho gusto saludar, como cada martes, vía Skype a nuestro analista internacional Rodrigo Aguilar Benignos para hablar ahora de una situación que se vive en Medio Oriente. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Pues así es, aquí estamos con unas 2 semanas muy intensas, pues muy emblemáticas de lo que es la incertidumbre y la volatilidad del entorno internacional. Digo, no solamente en Medio Oriente, ahí digamos que es la focalización en los últimos días, pero estamos viendo obviamente desde el atentado en San Petersburgo por un miembro de Kirguistán, así como los atentados en Estocolmo, o estamos viendo los atentados en Egipto, tanto en Tanta como en Alejandría. Y bueno, pues obviamente entre esos atentados pues tenemos la parte del ataque de armas químicas y, bueno, pues el ataque de Estados Unidos con estos misiles, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo, Paco, amigos? Pues obviamente una gran volatilidad de Oriente Medio, de cómo se están, digamos, reconfigurando los grupos a partir de la intervención militar de Estados Unidos en Siria, que indiscutiblemente es una afrenta, por supuesto, a Rusia. Vamos a ver mañana la visita del secretario de Estado Rex Tillerson a Rusia y cómo esto también ya, digamos, le da otro sentido a la relación que va muy mal desde la administración Obama. Es decir, la relación con Rusia ha sido muy tensa, pero esto, por supuesto, le suma más agravantes. Una situación complicada porque, vamos, tú bien lo mencionas, hace unos días, un par de semanas que inició esto, pero lo de Medio Oriente es una historia de siglos. La situación cuando no es Siria, es Líbano, Israel, Irán, Irak, Egipto, es una zona convulsa. Así es, muy compleja y por supuesto, si bien vienen arrastrando historias, como tú bien dices, de siglos, pues sí, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial y la división, digamos, de este territorio, en particular de la península arábiga y de estos países como Líbano, como Jordania, como Siria, como el mismo Israel, Arabia Saudita, Yemen, Omán, toda esta zona, digamos, que siempre ha tenido muchísima complejidad, precisamente porque, bueno, pues, los aliados, quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial, digamos que repartieron el territorio con muy poco conocimiento de, pues, obviamente la localidad y de las tendencias, digamos, tanto de chiíes como de sunis, que son, digamos, los dos grupos dentro del Islam que se disputan el poder, cómo iban a incidir en esta zona. Entonces, efectivamente, eso estamos viendo, y en particular Siria. ¿Por qué? ¿Por qué Siria? Porque siempre ha sido, digamos, una salida estratégica y una entrada o una conexión, digamos, entre Oriente y Occidente. Hemos visto, digo, desde los fenicios, por supuesto, es la entrada al territorio, digamos, del Mediterráneo, y desde ahí, bueno, ahora, por supuesto, se explica mucho más cuando tienes, obviamente, todas las reservas petroleras en esa parte. Entonces, sí, vamos a ver mucha tensión todavía en esa zona. Ese tema petrolero es vital, es fundamental, y por ello está, déjame decirlo así, por ello está Estados Unidos, por ello está Rusia en esa zona. Así es, cuando tienes en el Golfo Pérsico una tercera parte de las reservas petroleras del mundo, pues por supuesto que vas a tener toda la intencionalidad de siempre meter la mano, tanto militar como políticamente. Es la zona donde Estados Unidos tiene más bases militares en el mundo y es la zona también donde se juega el abasto, digamos, energético hacia Europa. Es decir, Siria está justo en medio de lo que vendría siendo una línea directa entre el Golfo Pérsico y el Mediterráneo, en lugar de lo costoso que sería, por supuesto, enviar ese mismo petróleo por el canal de Suez, es decir, darle la vuelta a la península arábiga. Esto es muy complejo, amigos. Yo creo que lo que vale la pena, me parece, en los próximos días ver es cómo van a escalar, digamos, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, que, por supuesto, yo no soy de la idea de que esto es fabricado o está hecho digamos, para distraer la atención de las investigaciones, las cuales hace 3 horas apenas, Paco, amigos, acaban de dar un vuelco también muy interesante, ya que Carter Page, uno de los principales asesores de política exterior de Trump desde la campaña, acaba de ser, digamos, una corte
muy importante acá en Estados Unidos que se llama FISA. Acaba digamos, de abrir la posibilidad de que él haya sido un agente del gobierno ruso directamente, ¿no? Entonces, esto se conecta, pero sin duda yo sí pienso que son dos cosas distintas. Es decir, esto de Rusia no es que distraiga, digamos, la atención de lo doméstico de Trump, sino simplemente es parte también de una política exterior fallida del gobierno de Estados Unidos y de una provocación de Rusia frente a Ucrania, frente a la OTAN y frente a Siria. Totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando, Rodrigo, y agregaría, finalmente este ataque de los Estados Unidos contra la base rusa en Siria lleva un mensaje que puede ser para Bashar al-Assad, puede ser para Rusia o puede ser incluso para China. Totalmente, Paco, no lo pudiste haber dicho mejor. Es un gran mensaje, digamos, para los tres que acabas de mencionar, pero sin duda también para el mundo, ¿eh? Es decir, la primera intervención militar del presidente Trump está probando un punto, ¿no? Un punto muy importante y coincidentemente ¿no? se da en la cumbre con Xi Jinping y digamos que ya la conversación con ellos inició de otra forma, ¿no? Sí. Entonces, sin duda alguna lo que dices es totalmente de acuerdo. Rodrigo Aguilar, como siempre, un gusto platicar contigo de todos estos temas internacionales. Así es, Paco, buenas noches. Muy buenas noches. Todavía mucho de qué hablar. Así es, sin duda. Muchísimas gracias, Rodrigo. Buenas noches. Rodrigo Aguilar Benignos, nuestro analista